Feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo de 2024. Pensá que hace mucho tiempo, 25 de mayo de 1810, se daba el primer grito libertario en estas tierras. Estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El primer grito libertario tuvo en realidad lugar un año antes, 1809, en el Alto Perú. Y el 25 de mayo de 1810 acá, con la consagración de la primera Junta de Gobierno. La Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata querían independencia, querían libertad. Se luchó, se sacrificó la gente, se esforzó la gente para conseguir ¿qué? La libertad. El bien más preciado que tiene el ser humano. Para algunos, como es el caso mío, creo que es inclusive más importante que hasta la propia vida, porque vivir una vida de esclavitud para mí no tiene ningún sentido. No tiene honor, no tiene dignidad. El ser humano nació para ser libre. Es el regalo más importante que Dios le dio a la humanidad. Y por eso luchamos. Pero luchamos todos los argentinos, o los que en aquel momento eran criollos. No había banderías políticas. La gente tenía una sola consigna, que era la independencia, que era la libertad. Todo lo que se promueva para alcanzar el consenso, todo lo que se promueva para alcanzar el diálogo que puede llegar a producir los consensos es bueno. Por eso los pactos también son buenos. Este pacto que pensaba hacer el presidente Milei en Córdoba hoy y que fracasó porque no se dio la ley bases, eso significa que el pacto, famoso Pacto de Mayo, tuvo que fracasar independientemente de los destinos, de los deseos, de las consignas. ¿Y a mí qué me parecía el pacto? Esta es una opinión personal. Creo que todo lo que signifique un pacto, que es un acuerdo de voluntades, que está destinado a la unidad de los argentinos, a ponernos de acuerdo sobre algo en común, que era precisamente, entre otras cosas, la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a tener un Estado eficiente, que se ocupe de dar soluciones a la gente. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Ah, no, es un contrato de adhesión. Hay cosas, los contratos de adhesión existen porque son absolutamente imperiosos y necesarios, donde no se necesita ir a consensuar, es simplemente la adhesión, porque se supone que las cláusulas que están insertas allí son absolutamente razonables. Tienen esa característica que es la razonabilidad. Pero los salteños vamos a poder pactar, los salteños vamos a tener un pacto. Todos los salteños de bien, aquellos que apuesten al consenso, a la racionalidad, a entender que tenemos que seguir luchando por la libertad, que tenemos que seguir luchando para tener una provincia ordenada, todos aquellos que entendamos que el federalismo de una vez por todas tiene que comenzar a surgir y tiene que surgir precisamente del acuerdo de voluntades donde todo el pueblo de Salta vaya y muestre que tiene el deseo de ser federal, que la historia del provincianismo a la que muy poca bolilla le dieron durante todo este tiempo, yo diría que de 1853 a esta parte, nos ha servido para hacer dos tipos de país. Un país donde hay ciudadanos de primera y un país donde hay ciudadanos de segunda. Los de primera gozan de todas las prebendas, que es lo que le pasa al conurbano bonaerense, a la capital federal. Y esto no lo digo para, ¿qué te puedo decir?, crear odios o resentimientos entre unos y otros. Lo digo porque simplemente responde a la realidad,
Ahora, mucha de esa culpa recae sobre las espaldas de los provincianos que no supimos hacer valer los derechos como corresponde. Por eso este pacto del que vamos a hablar ahora está invitando a eso, a mostrar cuál es la capacidad que tenemos como salteños de acordar, en primer lugar, de ponernos de acuerdo sobre algo, de tener un esfuerzo sostenido para garantizar el derecho que tenemos a vivir en un país normal, donde las condiciones y las oportunidades y la igualdad de oportunidades sean para todos, donde el desarrollo no sea de un país macrocéfalo, sino que también intente desarrollar sobre todo a quienes han sido postergados siempre, como es el caso nuestro. Por eso es una muy buena idea la del gobernador Sáenz, suscribo a esa idea, me parece que es oportuno hacerlo, y no es para ir a ofrendarle algo a Milei, como dice por allí la oposición, que ya la escuché, no es para ir a hacer ofrendas, tampoco es para provocar humillaciones, al contrario, es mostrar la altivez de un pueblo que está recapacitando y reconociéndose primero en la salteñidad por la fecha en la que se va a hacer, que es el 17 de junio. En segundo lugar, la capacidad de ponernos de acuerdo sobre algo que es el legado de Güemes, que es la libertad, que es el provincianismo, que es el federalismo, ser custodios de lo que ha sido nuestra tradición libertaria. De eso se trata. Fíjense lo que decía el gobernador de la provincia sobre el pacto del 17 de junio. A ver. Dios ha querido, Jorge, Sí. de que este pacto de mayo no se haga y que nos dé a los salteños la posibilidad histórica de hacer el pacto del 17 de junio a los pies del general Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo? Perdón. Cuénteme de nuevo, porque me está dejando frío usted en la mañana de hoy. A ver. No, yo esto ya lo venía planteando con algunos. Yo voy a llamar a un gran pacto del 17 de junio en homenaje a nuestro querido general Güemes y a los gauchos que dejaron su vida por la independencia, por la soberanía y por una patria más justa. Y la idea es hacerlo mucho más grande a esto que firmamos hace 2 años atrás, invitar a todos los legisladores nacionales y provinciales, invitar a todos los intendentes, invitar a todas las fuerzas vivas, invitar a todas las cámaras, a las iglesias, a todos aquellos que quieran defender los intereses de los salteños, a que acompañen a este gobernador en temas puntuales que son los que entiendo debemos defender y luchar y pelear para que nuestra Salta de una vez por todas despierte y podamos tener lo que nos corresponde. Me parece claro lo que decía el gobernador, ¿no? Es un pacto entre todos. Todos pueden participar, iglesias, universidades, fuerzas vivas, sindicatos, asociaciones de profesionales, el que quiera. Ahora, ¿qué busca? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón del pacto? A ver, los puntos que integrarían el pacto ese. Sí, por supuesto. Primero que nada, Ajá. defender el federalismo. Y segundo, defender todo lo que la Constitución y las leyes amparan para que se repongan todo aquello que se nos ha quitado. Y yo creo que ahí, despojado de todo interés político, despojado de toda bandería política, despojado de egoísmo, de mezquindades y de todo aquello que lamentablemente tanto daño le ha hecho a la Argentina y al sistema político argentino, no podemos no estar de acuerdo. ¿Qué político, qué dirigente político, qué dirigente gremial, qué dirigente social, religioso, no puede estar en desacuerdo a que se sigan construyendo esas 2.000 casas que son para 2.000 familias? ¿Quiénes pueden estar en desacuerdo en que se construya y se termine la Ruta 51?
que es para la producción y para mejorar la matriz productiva de nuestra querida Salta. ¿Quiénes pueden estar en desacuerdo con terminar con la ruta 934, que es la ruta de la muerte y que se ha cobrado tanta vida en los salteños? ¿Quiénes pueden estar en desacuerdo en que se nos restituya el fondo compensador al transporte que intempestivamente fue quitado a todas las provincias y lamentablemente... ¿Tiene definido los puntos que integrarían el pacto ese? Sí, por supuesto. Primero que nada, Ajá. defender el federalismo. Primero que nada, defender el federalismo. Y segundo... Están volviendo a poner lo mismo, ¿no? Ahí lo paramos. A ver, volvamos a lo que decía el propio gobernador. ¿Quién no puede estar de acuerdo sobre terminar las obras que quedaron inconclusas? ¿Quién? ¿Quién no va a estar de acuerdo en defender el federalismo? Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente es la única forma ponernos de acuerdo sobre una disposición común para tomar las decisiones, seguir ese camino y conseguir finalmente el objetivo. Algo que durante años o décadas o siempre, históricamente nunca hicimos. Por eso es el momento, y por eso me tomo el tiempo para decirlo otra vez. No es el momento de especulaciones. Todavía no nos dimos cuenta el clic que ha hecho el país. Hay un cambio cultural que estamos viviendo ahora, una nueva forma de hacer política, que es decirse la verdad, actuar con sinceridad. Y eso va para todos, Presidente de la Nación, los gobernadores de provincia, los famosos intendentes, que tienen que empezar a entender el lenguaje nuevo de la política. Y por qué no, los legisladores nacionales, que no sigan poniendo palos en la rueda. Lo importante ahora es que la Argentina comience a funcionar. Por eso pactar es sinónimo de consensuar. Por eso pactar es sinónimo de acercamiento, donde podemos entendernos los unos con los otros detrás de un objetivo común. ¿Qué más decía el gobernador? A ver. ¿Qué le dijo usted que charló con integrantes del gobierno nacional y seguramente planteó estos temas de las obras inconclusas y de otras tantas cosas? Ya después le voy a contar lo que me dijo Francos a mí. Pues lo entrevisté 2 veces a Francos y le pregunté por cada una de las cosas que usted me está contando. Pero antes de decirle lo que él me dijo a mí, quiero que me cuente usted y le cuente a los salteños qué le dijeron a usted como gobernador cuando planteó esto. Bueno, yo no solamente lo planteé, sino que dejé una carpeta donde pedí la recepción de la misma, sí. Pero voy a ir mucho más allá de eso, ¿no? Nosotros teníamos planteado, el presidente nos planteó el Pacto de Mayo, Ajá. que yo el otro día dije claramente que no importa que el pacto sea en mayo, que sea en junio, que sea en julio, pero que el pacto sea realmente un pacto de caballeros entre hombres y mujeres que queremos una Argentina distinta, que nos miramos a los ojos y cumplimos con la palabra, que le damos a cada uno lo que le corresponde, que eso es justicia, y que cada uno va a defender lo que tiene que defender. En el caso mío, yo no voy a renunciar nunca, y esto lo he dicho claramente, no voy a votar nunca, ni voy a acompañar nunca algo que pueda perjudicar a los salteños. No lo permitiría, no me lo permitiría. Bueno, está clarísimo, ¿no?, lo que ha dicho el gobernador cuando anunciaba este pacto. Yo creo que no es el momento, vuelvo a reiterar, de especulaciones. Es el momento de tener un acto de generosidad, de grandeza y demostrar si realmente nos ponemos el día de Güemes con un caballo para desfilar o llevamos a cuestas nuestra tradición. De eso se trata. El pacto es una cuestión necesaria. Alguna vez deberíamos ponernos de acuerdo todos y ojalá que la política no haga fracasar esto, porque entonces estarían demostrando que no tienen buena fe. Una cosa es pensar distinto políticamente y otra cosa es evitar que entre los salteños no podamos ponernos de acuerdo. De eso se trata. Esta noche quiero hablar de una cuestión que es muy importante para todos. Hace 72 horas el presidente Milei dijo: a mí me eligieron para 2 cosas,
terminar con la inflación y terminar con la inseguridad. Las dos cosas, inflación, inseguridad, que son las cuestiones que los argentinos más hemos sufrido. Ya sabemos lo que es la inflación. Ahora, ¿por qué tenemos inseguridad en la Argentina? Yo creo que por dos razones. Primero, porque está fracasando una política criminal que nunca se sigue. Y en segundo lugar, porque hay impunidad. Para hablar de un tema tan esencial como es ese, esta noche hay que plantearlo, ver cómo estamos en Salta, en la Argentina. Tampoco es una cuestión meramente provinciana, ¿no? Tiene que ver con una cuestión del país, cómo creció el delito, cómo los juzgados en definitiva están atestados de trabajo, cuáles son las respuestas que se tiene sobre eso, o estamos hablando de un sistema que está colapsado. Lo vamos a saber esta noche, porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2024 apoya proyectos culturales de toda la provincia. Artistas, artesanos, gestores culturales, nuevos talentos y creadores de Salta pueden concretar sus obras a través de distintas líneas de trabajo. Postulate, tenés tiempo hasta el 31 de mayo. Consulta las bases y condiciones en www.culturasalta.gov.ar. Tus ideas tienen fondo. Gobierno de Salta. Llegó BancoChat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate, te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hace tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés BancoChat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Bueno, muy bien, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir y esta noche, como decíamos hace un instante en la presentación, vamos a hablar del tema seguridad, que está íntimamente vinculado a la inseguridad. No es un juego de palabras, pero una cosa es la seguridad y otra la inseguridad. Hace varios años, a ver si la cámara me puede tomar esto, ahí, el autor de este libro me lo regaló y me sirvió en muchos casos casi como un libro de cabecera para entender, para interpretar primero los momentos que vivía el país, la Argentina, ubicarnos en el contexto, saber qué significa el tema de la seguridad, por qué estábamos en un clima de inseguridad, por qué fracasaron, colapsaron la cuestión de la justicia como poder del Estado. Y como bien dice en una parte de la definición del libro, ¿qué significa colapsar? Es cuando el instrumento al que hacemos alusión es incapaz de dar las respuestas que se supone debería dar. ¿Estamos en esa historia? Para hablar no del libro, pero sí de la realidad argentina, del tema de la seguridad, de cómo estamos, cómo funcionan los juzgados, cuál es el problema, hacer un diagnóstico sobre lo que nos está pasando en la Argentina y sobre todo acá en Salta. Vamos a hablar con el doctor Miguel Antonio Medina, ex juez federal de Salta, docente universitario y especialista
en Derecho Penal, que a su vez es el autor de este libro que acabo de mostrarlos. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Se acuerda, no, del libro? Me acuerdo, 2006. 2006, sí, señor. 2006. Pasaron 18 años. 18 años. 18 ¿Qué años. nos pasó en esos 18 años desde el momento en que usted se inspiró para escribir el libro hasta el día de hoy? Le cuento el origen porque vale la pena que el televidente lo entienda el contexto. Sí. Ese trabajo es el resultado de los, 6 primeros años de una clase que doy por una vez al año para la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, Ajá. que se llama justamente Política Criminal. Año 2000 empezó esto, vamos a cumplir 24 años ahora en junio, interrumpidos de dar todos los años una clase anual para son todos colegas ya graduados. Ajá. Que tienen que hacer ese curso para aspirar a ingresar a la justicia. Es fundamental, sin ese certificado del curso no se puede ingresar a la justicia, no se puede concursar, digamos. Entonces, 6 años de estudiar intensamente el tema, porque es muy atractivo, muy hasta apasionante, le diría, y juntando todos los recortes, los datos, de en ese momento poco internet y más papel, más diario, y revista que otra cosa, salió todo eso. Yo creo que pasaron esos años y la situación que ya era complicada entonces se complicó mucho más. No se olvide que además veníamos de la famosa crisis del 2001, ¿no? Exactamente, estaba el problema, el contexto socioeconómico que ya venía complicado. En ese momento aparece todo esto. Todo este tiempo que pasó, que vino después, las cosas se complicaron mucho más porque, sobre todo porque las condiciones socioeconómicas no solo no han mejorado, sino que han venido tendiendo a empeorar. Y insisto lo de socioeconómico porque ahí está una de las principales causas de la inseguridad y del delito y del ilícito en general. No es que los pobres... Acá el libro habla de una cuestión que es muy importante. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad o de la pérdida de la seguridad? ¿A qué razones obedece? Esto no es un estudio que lo hagamos solamente acá, se ha hecho en el mundo. Por supuesto. ¿No? Distintas corrientes, inclusive filosóficas penales y demás, en Alemania, en Noruega, en los Países Bajos. Bueno, dicen, ¿cuáles son las causas por las que hay una sociedad fragmentada, por ejemplo, que podría ser una causa? Por supuesto. Sí, sí. ¿La ve eso usted hoy? Exactamente. Frente a este fenómeno del crecimiento de la inseguridad, tenemos ahí la primera respuesta, la llamada mano dura. Uh-huh. El mejor ejemplo emblemático de hoy es lo que hace Bukele en El Salvador. Y las otras respuestas que no son efectistas, no tratan de lograr nada, simplemente de ir al fondo del asunto, tienden a poner más el énfasis sobre el origen de la cuestión social y dar respuesta desde el punto de vista social para que baje el delito. Una de las frases de unos autores que es más emblemático de la política criminal alemana, el señor Zipf, un enorme penalista alemán contemporáneo, es que la mejor política criminal es la política social. A partir de esa definición está todo lo que viene después. La mejor política criminal es la política social. Trabajando sobre cuestiones sociales hay más chance de que tiene que ver eso con lo que es el mismo derecho, ¿no? Señor, que es una ciencia social. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando de lo que es el delito, indudablemente. Exactamente. Existe el derecho penal porque existe el delito. Ahora, ¿qué es lo que intenta hacer la ley con el delito? Primero, no es que vamos a hacer una clase, pero quiero aprovechar la capacidad del doctor Medina para hacer un poco de docencia, que todos podamos entender cuestiones que por ahí se ponen en los diarios, se escuchan a los periodistas o a los propios doctrinarios y la gente no sabe. Entonces, hablar del delito significa darle el mismo origen del derecho penal, que es la pena, cuál es la finalidad de la pena, la retributiva. Mire, el delito es una creación jurídica, una creación del legislador, sí, pero está precedida de una decisión política. Uh-huh. Entonces, lo que se plantea ahí, y hay en especial una especie de pequeño catecismo de la política criminal y del derecho penal del profesor Roxin, uno de los mejores penalistas de todos los tiempos,
catedrático de Múnich, una persona muy influyente, especialmente acá en toda Latinoamérica y también en Europa continental. La idea es que antes de ese delito hay una decisión del Estado. ¿Qué vamos a hacer respecto al delito? Eso es política criminal. Así como hay una política económica, hay una rama de la política que se dedica a combatir el delito. Específicamente, como dice el título y subtítulo, prevenir el delito. Es decir, evitar que se cometa. Y ¿qué pasa cuando se comete? Responder. Ahí incluso aparece una palabra que es medio no políticamente correcta, que es represión. Sí. La represión ha venido siendo usada, tergiversada, creemos digamos. Que, es como que estuviera mal, pero es la respuesta que en cualquier Estado de Derecho hay. Pero a ver, una de las características de la ley es precisamente que sea represiva ¿de qué? Del delito. Las normas jurídicas, ¿cómo se cumplirían? La garantía que tiene el Estado para que las normas jurídicas se cumplan es hacerlas cumplir. Claro. Entonces, ¿no? Cuando se establecen... Son coercitivas. Exactamente. Dice una vieja definición de derecho en general, conjunto de normas coercibles que rigen la convivencia social. La nota de coercibilidad está íncita en toda norma jurídica. Claro. ¿Cómo hace el Estado para hacer cumplir la ley? Son obligatorias. El Estado la tiene si uno no las cumple, va a tener una sanción. La debe hacer cumplir. En cualquier materia, no solo penal. Es el tema. ¿Qué pasa cuando no se obedece una orden de un juez civil? Hay también una respuesta del Estado para obligar a alguien a que cumple, y así sucesivamente. En los concursos, en las quiebras, en todas, hay una definición y una manera de hacerla cumplir. Ahora, siempre es importante hacer un diagnóstico sobre la situación, como se hizo, me imagino, al momento de hacer ese libro en el año 2005, ¿no? Han pasado ya varios años y la Argentina ha ido empeorando en su situación. Hoy tenemos grandes flagelos como el narcotráfico, que cada día está peor. El delito ha ido evolucionando, pero siento a veces, y usted me dirá si sí o si no, que todos los elementos que tiene el Estado a veces son insuficientes. Por eso hablaba al principio de un sistema colapsado, que no puede dar respuesta. Es decir, el tema del delito es tan grave que por ahí el Estado está en una situación de debilidad. ¿Puede ser eso? ¿Se ve eso, doctor Medina? ¿Cómo lo observa usted? Es correcto. El diagnóstico, lo que dice del diagnóstico, empecemos por ahí. Y ahí viene la política criminal de nuevo. No había entonces, ni hay ahora, un plan nacional de política criminal. Eso que se postula ahí es que tiene que haber. El único antecedente que hubo a nivel Congreso del 83 hasta ahora es un proyecto así medio desconocido. El autor es una persona públicamente notoria, dirigente del radicalismo cordobés, Antonio María Hernández Hijo. Sí. Cuando era legislador nacional, él presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que nunca se trató, que se llama Plan Nacional de Prevención del Delito. Hay que buscarlo y leerlo porque realmente es un catecismo para seguir con cosas concretas para prevenir el delito, para que el delito no se cometa, digamos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y el énfasis está puesto casi siempre en la cuestión social. La policía en ese esquema aparece al final. Es el error conceptual que hay por ahí. Cree que la policía resuelve algo. La policía no está para resolver problemas de ese tipo. Pero fíjese que lo que hace todo el mundo, lo primero que hacen es poner más policía. Creen que con eso se soluciona el problema. No, es que ahí está el tema. La policía en un esquema donde la construcción es social aparece al último. Siempre tiene que estar la policía, cuidado, ¿no? Y una policía profesional, capacitada, bien pagada, mire si no lo que está pasando en Misiones, claro. De ese esquema, profesionalismo bien remunerado. No como una bolsa de trabajo. No, por supuesto. Ahora, el sistema contravencional, doctor, para que la gente lo entienda, la contravención no alcanza a ser un delito, ¿no? No está en el Código Punitivo, pero podría ser una forma de evitar el delito o de prevenir el delito, un sistema contravencional fuerte. Mire, la legislación, el Congreso de la Nación es el único que tiene en la Argentina la potestad de dictar leyes penales. Las provincias, que usted habló con tanta elocuencia en su editorial, como nuestra querida provincia de Salta, y todas las provincias que componen la Nación Argentina, ha adoptado, ha reservado para sí la legislación de tipo que no ha delegado al Congreso, entre ellas la contravencional. Tenemos leyes contravencionales en Salta, un código contravencional que ya tiene, que ha sido modificado últimamente muy poco, pero el régimen en general se lo modificó a fondo desde la recuperación de la democracia por lo menos una vez.
En esa oportunidad tuve la chance de participar porque yo tenía un cargo en la Cámara de Diputados, era asesor ahí. Y en ese estrado, terminando una jornada que hicimos de Derecho Contravencional, estuvo nada más que el doctor Zaffaroni en el recinto de la legislatura. Y él habló y explicó las bondades de ese proyecto y por qué había que ocuparse de eso y por qué había que judicializar la cuestión de las contravenciones. No tenía que ser un problema de una facultad de jefe de policía, sino de juzgados. Mire lo que nos costó siempre todo acá. Se crearon los juzgados, pero nunca se los llevó a la práctica. En los hechos, entonces, están los juzgados creados y nunca se concretó la designación de los jueces. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con una desidia? No, ¿O porque no había fondos para ponerlos en funcionamiento? Política criminal, la palabra política, que hace falta y la voluntad de hacerlo. Me parece que nunca faltó la decisión política concreta de llevar adelante el tema del proceso, concluir el proceso de los juzgados contravencionales. ¿Cómo? Es más, se llegó a decir que tenían que ser por concurso, por supuesto, como son todos los jueces en la provincia, por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Pero nunca se concretó, ahora, nunca se hizo efectivo. Hay un concurso. capítulo que lo dice acá el libro: sin política criminal no hay seguridad. Efectivamente, es que esa línea general que se baja para todo es la que nos está faltando. Concretamente, es como una gran orquesta que no tiene una partitura. ¿Cómo hacemos? Y generalmente los músicos profesionales, los que integran la sinfónica, por ejemplo, nunca son de oído. Es esencial el oído en la música. Pero esos músicos a ese nivel, son profesionales. Esa excelencia se consigue leyendo música a la perfección. Claro. Todo, a la teoría y el solfeo a la perfección. Claro. Entonces, esto es lo que nos falta, una partitura que interpreten todos los componentes del sistema penal. A ver, ¿quiénes son? La policía es la primera que aparece. Sí. Mira que la provincia nuestra es grande, tenemos muchos departamentos, es de una de las provincias más grandes del país, de la Argentina. Pero hay un policía cumpliendo funciones en un lugar tan distante que lo dice que se llama Hito 1, allá, la triple frontera, Paraguay, Bolivia y Argentina. Ahí hay un destacamento policial. Y así en cada lugar va a encontrar siempre. Entonces, ¿quién es la primera autoridad que le da respuesta frente al delito? La policía. Ahora, ¿de quién depende la policía? En la parte estructural y del delito. De los fiscales, no de los jueces. Entonces, los fiscales son los que imparten las directivas a lo que hace la policía. Ahí quiero llegar en un momento, porque quiero que me dé su opinión sobre el famoso sistema acusatorio. ¿Cómo no? Pero antes de ir a eso, usted hablaba de Zaffaroni, y a Zaffaroni lo vincularon mucho con el tema de, usted me dirá si sí o si no, mal llamado garantismo. ¿Qué es el garantismo? Sí. El garantismo se lo entiende, o por lo menos yo lo entiendo así, la capacidad de, todos deberíamos ser garantistas, de garantizar todos los derechos que están en la Constitución Nacional. En cambio, en el caso de Zaffaroni sería un abolicionista, que es otra teoría, para diferenciar eso, porque hay mucha gente que se suele confundir. ¿Zaffaroni es un abolicionista o es un garantista? Zaffaroni está en el medio de las dos. Zaffaroni es partidario en derecho penal mínimo. Mínimo. Que es una tercera variante a la que usted contó muy bien. Los dos extremos serían el abolicionismo, el estilo noruego, de Christie y demás. Prácticamente ahí no hay derecho penal en ese esquema. Así todo en Noruega hay código penal y todo, ¿no? Cuidado, y cárcel. ¿Sabe por qué le pregunto esto? No es solamente para, ¿qué te puedo decir? Hablar, porque lo citó a Zaffaroni, pero en el medio está también la política mano dura. ¿Qué es lo que ha hecho Bukele en El Salvador? Exactamente. Mano dura, se terminaron las pandillas, la gente está encarcelada, y si los señores no hacen lo que tienen que hacer para restablecer el orden público, bueno, El Salvador hoy no existiría como país. La pregunta es cuál es el precio que hay que pagar para lograr eso. Eso es lo que no se está dispuesto en todo, digamos. Porque hay que situarse en lo personal en la vereda opuesta a lo que significa el señor Bukele. Porque la humanidad sacrificó mucho, hay mucha sangre derramada acá para las conquistas que se han logrado en materia de las garantías individuales, de las garantías de la persona contra el Estado, cuando el Estado ejerce la potestad represiva, que es lo único que la tiene. ¿Cómo se impide que el Estado haga lo que quiera? Con una ley muy fuerte, con un poder judicial que sea absolutamente independiente, con los fiscales idem, y con una policía, repito, muy profesional y bien pagada. Entonces tenemos más chances con esto. Pero vuelvo a lo de Zaffaroni, que es un desafío muy interesante. A ver. No me pienso escapar.
alguna vez en la Argentina habrá que dar un debate a fondo acerca de quién es Zaffaroni en realidad. Con una que no me perturbe lo que estamos hablando. Con una condición: para debatir sobre Zaffaroni hay que haber leído todo Zaffaroni, ¿no? Primera cuestión. Entonces, hay que leer todo lo que él escribió como de derecho penal y todo lo que escribió de criminología después y de política criminal también. Una vez que leamos todo eso podemos hablar aproximadamente en términos para que nos entendamos y debatamos en realidad quién es Zaffaroni. Zaffaroni es un gran jurista, probablemente el penalista más conocido de la Argentina fuera del país y bien conocido. Es una persona invitada recurrentemente a Europa, a Estados Unidos, a toda Latinoamérica. ¿Está en las antípodas del pensamiento de Soler, de Núñez? No necesariamente. De Fontán Balestra. Es una variante que surgió cuando más nueva. Cuando los grandes penalistas argentinos, el último de ellos, que es Ricardo Núñez, de Córdoba. Cordobés. Zaffaroni aparece ahí con su finalismo, su teoría, su finalismo post-Belseliano. El tema es así: cuando en la Argentina llegamos a discutir, debatíamos de Belsel, finalismo o no, ya era una cosa vieja en Alemania. Ajá. Ya había pasado, ya estaba pasada de moda, ya estaba arrancando otra corriente nueva. Eso es un país impresionante. Ahora, de nivel. Lo que la gente tiene miedo es de que, siendo una corriente abolicionista, le pase lo que muchos policías denuncian, que es la famosa puerta giratoria, donde entra el delincuente y sale a la media hora porque ha sido liberado. Pero eso por no es culpa de jueces, Zaffaroni. que nadie le da bolilla a la pena, que la un... pena no cumple la función que tiene que cumplir, que es sancionar a quien ha ofendido el derecho. Es que ahí está el tema vuelvo al tema de las atribuciones de las provincias. Otra atribución de las provincias es legislar en materia de procedimiento. Claro. Entonces, mal puede hacer el derecho penal algo, mal le podemos atribuir al derecho penal y al Congreso y a los penalistas lo que las provincias después legislan para sus respectivas jurisdicciones. Acá haga de cuenta que hay 23 provincias y Cava, ¿no es cierto? Son 24 en total. 24 Cada una tiene un código procesal distinto, parecidos a veces, pero diferentes. Detalle, si no, comparemos el de Jujuy y el de Salta y vamos a encontrar diferencias interesantes. Comparemos el procedimiento federal anterior y el actual y hay muchísimas diferencias. Entonces, el tema es ese. El de la puerta giratoria no es un problema de derecho penal, es un problema de procedimiento y de la mayor o menor facilidad de acceder a la liberación de parte una vez que uno ha cometido un delito. Cuando el Código Procesal, no los jueces, el Código Procesal tiene más amplitud de movimientos para restringir al máximo la privación de libertad, ponerlo como excepción a la privación de libertad, pasan estas cosas. Bueno, usted se llama puerta giratoria. Otro libro que es precisamente el Código Procesal Penal comentado. Exactamente. Se llama puerta giratoria, es una creación de ustedes los periodistas, lo de puerta giratoria. Es verdad, es una creación. Ustedes crearon, con muchísima habilidad, pues, dialéctica obviamente y de comunicación, por eso lo hacen también, el tema de la puerta giratoria. Pero lo que hay que decirle al ciudadano común, que es un problema que hay que resolver en cada una de las provincias. Y las provincias han tendido en los últimos años a avanzar en esa clase de modelos. Salta ya tiene uno, en 2011 tiene un Salta modelo parecido, que usted decía acusatorio. Sí, señor. 2011 ya. Ya han pasado. Hicimos la prueba piloto nosotros acá. Entonces, casi hoy es una especie de rara avis algún procedimiento que sea distinto a ese. Y una de las consecuencias es que la regla es que el imputado, en lo posible, no esté detenido. Que declare y se vaya. Y si no, mire, utilizo un ejemplo de hoy, de las cámaras de seguridad, una de las grandes creaciones de la modernidad, ¿no? Las cámaras de seguridad. Este episodio del jockey que mató un caballo pura sangre, al cual teóricamente tenía que cuidar. Jockey y cuidador, cómo le inyecta una sustancia que le produce la muerte y cómo se da el lujo, además de filmar y de comentar lo que estaba haciendo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué delito cometió? Es un delito técnicamente leve, maltrato animal. ¿Qué otro delito puede ser? Es el delito, maltrato animal. Tiene penas muy leves. Entonces está en libertad. La indignación popular va a ser ¿cómo puede ser que esté en libertad? Claro. Mire con lo que ha hecho con este animal, etcétera, etcétera. Se entiende la indignación popular. La indignación popular es enorme porque ve eso y dice, ¿cuál es la respuesta? Cambiemos las leyes. Si no nos gusta, si pensamos que el maltrato animal tiene que ser más severamente reprimido, tenemos que cambiar la ley. Tenemos la única ley que rige con eso, es la 14346. Exactamente, maltrato animal, exactamente. Y se tiene penas muy bajas. Bueno, estamos conversando animadamente con el doctor Miguel Antonio Medina, ex juez federal de Salta, sobre el tema seguridad.
Dame una pausa en un minuto y retornamos. Anticipate y reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Acércate a los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. ¿Tenés que sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa, con tu celular o computadora. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a Trámites y Servicios para luego seleccionar Licencias de Conducir. Ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo. En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico. Ahorrás tiempo, dinero y cuidás el medio ambiente. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés. Podemos ir a probarlo. ¡Vamos! ¡Dale! Con cada compra que realices con tu tarjeta Visa Macro, sumás chances para viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a Banco Macro y Visa. Pensá en París, pensá en Macro. El gobierno de Salta ha diseñado por cuarto año consecutivo manuales de ayuda escolar para el nivel primario de escuelas públicas de toda la provincia. Realizados en Salta y con fondos provinciales, nuestros manuales son una inversión pedagógica para los salteños. Se prepararon más de 250.000 kits escolares. La prioridad siempre para este gobernador y todo su equipo va a ser la educación y la salud pública. Y vamos a pelear por mantener esos dos valores irrenunciables, porque ahí está el futuro de nuestra querida provincia. Gobierno de Salta. Muy bien, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir esta noche con el doctor Miguel Antonio Medina, ex juez federal, docente universitario, especializado en Derecho Penal. Dentro de la charla se deslizó, por ejemplo, el tema más importante que nos trae esta noche: ¿cómo hacemos para prevenir el delito? ¿Cómo hacemos para tener mejor seguridad? ¿Qué deberíamos hacer para que todo el andamiaje jurídico con el que contamos pueda remar a favor de las personas de bien, evitar que se cometan delitos y la fuerza que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza pública, esté también al servicio del ciudadano y de vivir mejor? Ya habíamos hecho el diagnóstico, entendemos cuáles son las causas, hemos hecho inclusive una diferencia que mucha gente por ahí la escucho discutir de garantismo, abolicionismo, sí, esto y el otro. Que no es fácil. Que no es fácil. No. Bueno, también es una cuestión bastante técnica, ¿no? Sí. Por ahí la gente... Ahora, vamos a un sistema que se está poniendo en práctica en todo el país, que es el sistema acusatorio. Nosotros tenemos acá en Salta el sistema mixto. Antes teníamos el inquisitorio. Teníamos el mixto, ahora tenemos un acusatorio. Ahora tenemos, claro, sí. Por eso venimos del 2011. Mixto al acusatorio. Sí, señor. Usted como juez, ¿qué diferencia está? No sé si la gente lo sabe, pero el sistema acusatorio es que el director del proceso, en todo caso, es el fiscal. El fiscal. Sí, señor. El juez lo mantienen ahí como para que dé su veredicto final y haga la evaluación del caso. El juez está para controlar es al revés de lo que era antes, sí. A veces se acuerda. En el sistema mixto,
el juez de instrucción, así se llamaba, el juez de instrucción, tenía muchísimas más facultades de las que puede tener ahora un juez. Y él dirigía el proceso, y dirigía la investigación, y la policía le respondía a él directamente. El fiscal estaba ahí para controlar lo que hacía el juez. Se invirtió totalmente ese paradigma. Ahora el paradigma es, investiga el fiscal, el juez controla. Pero no puede controlar de oficio, el juez tiene que pedírselo al fiscal le va a pedir una orden de allanamiento, por ejemplo, y la defensa tiene que recurrir al juez, si el fiscal se extralimita, se excede o esto o lo otro. Entonces el juez aparece como una especie de árbitro en un segundo plano. Está reservado ahí. Exactamente, en casos muy dice concretos. mucho para su imparcialidad también. Sí, por supuesto. Mire, hablando de imparcialidad, en el sistema que se aplica hasta ahora en Salta, Jujuy y Rosario, que es el sistema, el Código Procesal Penal Federal, ahí tiene una variante muy interesante. Es tanta la minuciosidad con que se reguló eso, que el legislador dispuso que el juez no conozca absolutamente el caso que van a plantearle hasta que entra a la sala de audiencias. Toma asiento el juez, empieza la audiencia, tiene la palabra fiscal, que es el que generalmente pide las audiencias, y el juez ahí se entera de lo que va a estar pasando. A ese nivel tanto se quiere preservar la imparcialidad que el juez no conoce absolutamente nada del caso hasta que empieza la audiencia. ¿Y está bien eso? Está muy bien, obviamente, porque eso es lo que se pretende. Además, tiene prohibido tocar físicamente un documento. No, los jueces no pueden, el juez del procedimiento no tiene acceso a la documentación del legajo que tiene el fiscal. Y la defensa tiene que peticionárselo al fiscal. Es una suerte de lucha muy concreta, la dificultad que plantea el procedimiento federal moderno, el nuevo, es la llamada igualdad de armas. Es muy difícil de conciliar eso porque, imagínense, yo soy fiscal, soy un profesional de esto, trabajo para esto, tengo todo lo que necesito para probar tal hecho en contra de alguien. Mientras tanto, la defensa se entera ahí, esa misma audiencia, de que lo acusan a uno. Claro. Y tiene que salir, en materia probatoria está muy lejos. Va a costarle mucho más a introducir pruebas a favor de su cliente. Ahora, mire lo que le voy a preguntar. ¿Este sistema acusatorio va de la mano del juicio por jurados? Yo creo que cuando se lo diseñó, se tuvo en cuenta, obviamente, que cerraba con el juicio por jurado, porque los modelos de los cuales abreve el acusatorio son, en el más antiguo, el inglés, obviamente, porque de ahí se lo trajo a la colonia que fueron los Estados Unidos después, y después se disemina por el mundo. ¿Qué pasa acá en la Argentina? ¿Por qué? Fíjese usted, Alberdi, que redacta el primer texto de la Constitución Nacional, los primeros borradores al menos completos, 3 veces menciona el juicio por jurados de materia criminal. Nunca lo llevamos a la práctica eso. Hasta que lentamente, a nivel nacional, ¿no? En las provincias, hay hasta ahora 9 provincias que ya tienen el juicio por jurado. Cierra el esquema del acusatorio inglés y norteamericano con el juicio por jurado. Entonces ahí también el fiscal maneja la acción penal, dirige la policía, dirige la investigación, la presenta al juez y a un jurado popular de distinto número de integrantes, 12, 9, 6, depende. Bueno, acá estamos intentando que sea de 12. De 12, sí, los proyectos que en general existen en la Argentina hablan de 12. Excepto el de Córdoba, puede ser que Córdoba tiene esta particularidad. Es una combinación de ciudadanos y jueces. Claro. ¿No? Están los jueces y los ciudadanos, juntos. En cambio acá no. Acá solamente ciudadanos. Es que todavía no tenemos proyecto, no tenemos juicio por jurado en Salta. Claro. Acuérdense que el último intento fue cuando Juan Manuel Urtubey era gobernador, la doctora Caletti era la ministra de Justicia. Eso se avanzó muchísimo, esa idea, pero en algún momento se paró y no se tomó la decisión de no avanzar, que significaba ya mandar el proyecto a la legislatura y... ¿Qué hacemos, doctor, frente a la situación que nos pasa hoy? Narcotráfico, salideras, violencia de todo tipo, yo creo que sociedad cada vez más difícil, pobreza, que también es un elemento que hay que tener en cuenta. Usted ha visto lo que ha costado en este momento al gobierno nacional conseguir, como dice ya con cierta impotencia el ministro Francos, que nos aprueben una ley. ¿Cómo puede ser, dijo Francos ayer o anteayer, cómo puede ser que el Congreso en 5 meses de gobierno no haya dado una sola ley a este gobierno? Bueno, es muy difícil en este momento para hablar de juntarlo al Congreso, que sería la idea, unir las fuerzas del Congreso, oposición, oficialismo y demás, en torno a un plan común de lucha contra el delito. Eso es lo que habría que lograr, ¿no es cierto? No, como usted bien lo dijo en el mensaje del gobernador, creo que lo dijo en el audio que escuchamos,
Hay cosas que, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo en esto? Que es un problema grave, que afecta a todo el país, a unos más, a otros menos, está Rosario, tantos lugares donde es más fuerte el conurbano bonaerense, hoy por hoy son los lugares más clave en el mapa del delito. En todo el país, pero esos dos emblemáticos, Rosario, casi toda la ciudad, no alguna parte, sino casi toda, y el conurbano bonaerense, son los lugares más críticos de todo el país. Bueno, son dos, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, pero el resto también tienen sus particularidades. Hay que uniformar, ponernos de acuerdo en medidas básicas para hacer esto que yo hablo de prevención del delito en primer lugar. Necesitamos mejorar muchísimo, profesionalizar, dice la palabra policía, la policía, mejorar las cárceles. Eso es un tema crucial. Increíble. Acá sí, en eso estamos liquidados. Eso para discutir toda la noche, digamos, el tema carcelario. La superpoblación carcelaria. Exactamente. Y la situación también del hombre carcelado, que es otro tema, ¿no? A ver, termino la idea así. Profesionalizar la policía, cárcel sana y limpia en realidad, en verdad, no en palabras, como dice la sino Constitución. Cumplir con eso, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, un poder judicial fuerte e independiente y fiscales fuertes e independientes también. Con mejorando esas tres cosas, mejoraríamos el rendimiento. Pero además, tengo que involucrar a todas las áreas del Estado en la cuestión social. No solo en los alimentos, no solo en los alimentos. También hay que llevar cultura a los lugares donde no llega el poder. Hay que llegar, por ejemplo, tenemos los SIC de la municipalidad. Es un lugar fantástico para acercarse a los sectores menos favorecidos y llevarles alternativas a lo que están viendo todos los días. Algo de eso se está viendo en la gestión del intendente Durán. Se está viendo, lentamente, pero se está viendo. Empieza a verse que el camino va por ahí. Entonces, esa idea de la campaña electoral de decir del bar, de la periferia al centro, acuérdense que ese fue el eje. De los barrios al centro. Uno de los ejes de la campaña de Durán fue de los barrios al centro. En los SIC, alguna tarea interesante se está viendo. Me parece bárbaro porque los SIC tienen que prestar esa función y así vamos a tener una mejor ciudad, una mejor sociedad. Doctor Medina, podríamos quedarnos charlando toda la noche, porque es un tema que da para largo. Le agradezco infinitamente que haya venido esta noche. Gracias a usted y muchísimas gracias en realidad por reavivar este tema de este libro, que ya han pasado muchos años, con la misma editorial, que nos sigue acompañando en algunas cosas y un par de cositas que están por salir también. Exactamente. Así que, gracias. Gracias a usted. Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula. Siempre brújula. Hasta la semana que viene.